Agmandino Operación, Jesucristo. 8 Desde los días de mi infancia jamás había vuelto a escuchar el canto de un gallo, pero abrí los ojos, seguro de que acababa de oír uno. Qué simbólico, pensé, que el canto de un gallo me despierte en la mañana del día en que espero reunirme con Pedro para conversar con él. Ya me había bañado y rasurado cuando el primer golpe tímido en la puerta de mi alcoba me anunció la llegada de mis alimentos matutinos. Nicolás, el asistente sirio que José me había asignado, se encontraba parado afuera, luciendo su acostumbrada sonrisa amable, pero hoy no empujaba su carrito de bronce en donde se apilaban los platos cubiertos con mi almuerzo. Mi amo José le pide disculpas por las molestias, me dijo tímidamente, pero le gustaría que esta mañana se reuniera con él en el peristilo, para almorzar en compañía de él y su invitado. Invitado. Vamos. La villa de José, construida sobre la ladera de una colina, en realidad estaba formada por dos alas octágonas unidas por un largo pasillo a cuyos lados se alineaban diversas estatuas, y por el cual ahora descendíamos. Todas las habitaciones para dormir y comer se encontraban ubicadas en el ala superior. Nuestro punto de destino, el ala inferior, albergaba lo que José modestamente llamaba su centro cultural. Había dos habitaciones que contenían una colección de esculturas, y en una de ellas el anciano, la noche anterior, me había presentado a Hermógenes, quien, según José, era uno de los escultores de más talento que jamás hubiera producido Grecia. Una pequeña cabeza de un niño cobraba vida en el mármol bajo el suave golpe del cincel y martillo de Hermógenes. Yo había preguntado a mi anfitrión cómo era posible que todos esos valiosos tesoros estuviesen en su poder, tolerados por los sacerdotes, a pesar de la ordenanza del segundo mandamiento: no harás de ti ninguna imagen grabada, ni ninguna reproducción de cualquier cosa que esté arriba en el cielo o que esté abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. José tan solo había sonreído, recordándome que él no hacía las imágenes y que no había ninguna ley que se opusiera al hecho de ser patrono de las artes. Otras 3 habitaciones del ala inferior estaban llenas de rollos, grandes y pequeños, de pergamino, cuero y papiro. Otras 2 albergaban su colección de pinturas. Había una 8ª habitación en el ala inferior, pero el anciano deliberadamente evitó su puerta cerrada al mostrarme todo, y yo, también a propósito, evité hacerle preguntas sobre ella. Las habitaciones rodeaban un opulento peristilo, descubierto hacia el cielo, que, sin embargo, estaba protegido de los rayos directos del sol por un techo de celosías que permitían la filtración de algunos rayos solares sobre más de 200 variedades de flores del desierto, que José había reunido a lo largo de muchos años. Nicolás me guió a través de una de las bibliotecas, abrió una puerta que conducía al patio lleno de plantas y señaló hacia el anciano y su invitado, quienes se encontraban sentados ante una mesa circular de cristal, con las cabezas muy juntas, sumidos en una animada conversación. Al vernos, José se puso de pie y extendió los brazos hasta que llegué a la mesa. Entonces, pasó su mano suavemente por mi mejilla, exclamando: ya no hay cortadas. Cada día aumenta tu dominio de esa arma traicionera. Todavía más dormido que despierto, repliqué: gracias, cualquier clase de progreso es bienvenido en este momento. Sonrió, diciendo en forma informal: Matías, este es Pedro. Eso acabó de despertarme. Pedro. Simón. Cefas. La Roca. El amigo más allegado de Jesús, siempre al lado de su maestro desde los primeros días, hasta que perdió el valor al final. Oh, en verdad lo había perdido. Impulsivo. Leal. El principal vocero de los apóstoles. Osado. Tenaz. La fuerza impulsora detrás del número creciente de conversos. Reconocido, hasta por el brillante Pablo, como el cristiano más poderoso y respetado. El guía. Al abrazarnos, pude sentir sus bíceps como gruesas cuerdas de acero retorcido. Su sonrisa era cálida y abierta, pero sus negros y profundos ojos me decían lo que ya sabía, gracias a mis estudios, que podía ser un oponente muy poderoso para cualquiera, aun para los sumos sacerdotes, como estos lo habían comprobado, con gran pesar de su parte. El rostro cuadrado y de tez morena de Pedro no tenía arrugas ni señales, con 72 Agmandino Operación, Jesucristo. Excepción de 2 profundos surcos en su amplia frente, su cabello tupido, de un tono castaño rojizo,
casi cubría sus amplios hombros. Su luenga barba estaba salpicada con rayas grises. Su túnica holgada, hecha de lino crudo, le llegaba apenas arriba de las pantorrillas nervudas y musculosas. Alrededor de su grueso puño derecho llevaba una banda de cuero tachonada. Traté de concentrarme en lo que José decía, diciéndole a Pedro que habíamos planeado ir hoy en su busca, y he aquí, que aparece, llamando a mi puerta, para despedirse antes de iniciar su jornada a su antiguo hogar, en Cafarnaúm, a fin de visitar a la familia de su esposa. Matías, ya me he permitido explicarle el propósito de tu misión, y Pedro está dispuesto a contestar tus preguntas, siempre y cuando pueda estar en camino antes de que el sol esté demasiado alto. Podía sentir la mirada del apóstol sobre mí mientras escuchaba al anciano, y tuve que hacer un gran esfuerzo para conservar la serenidad. Había algunas preguntas demasiado severas que debía hacer a este hombre a quien Jesús, adecuadamente, había llamado la roca, y empezaba a preguntarme si encontraría el valor suficiente para hacerlo. Si en una ocasión se había atrevido a contradecir a Jesús, a quien había dedicado toda su vida, ¿cómo reaccionaría hacia mí si empezaba a indagar en áreas en las cuales los recuerdos todavía debían causarle dolor, angustia y arrepentimiento? Había tantas cosas que Pedro podía decirme. Cuántos miles de libros se habían escrito acerca de él, cuántas preguntas habían surgido, a cuántas conclusiones se había llegado, cuántos misterios todavía estaban en el aire, en relación con sus años pasados al lado de Jesús. La noche anterior, antes de quedarme dormido, sabía exactamente cómo llevaría a cabo mi entrevista con él. Después de todo, el propósito de mi estancia aquí no era escribir la verdadera vida de Jesús, sino específicamente descubrir lo que había sucedido con su cuerpo, después de que le dieron sepultura. Mentalmente, había repasado todas aquellas preguntas que, en mi libro, deberían hacerle los 3 tribunos a Pedro, y decidido seguir el mismo curso que tenía planeado para ellos en mi manuscrito inconcluso. Pero eso fue la noche anterior. Ahora, frente a frente, ante este hombre, me daba cuenta de lo flexible que debería ser ese animoso plan, por no decir otra cosa. Pedro esperaba pacientemente, descansando ambos codos sobre la superficie reluciente de la mesa, y con sus grandes manos unidas con soltura bajo su barba. Se veía completamente tranquilo, sin preocuparse por nada de lo que pudiera preguntarle. Decidí que antes que nada debía atacar esa ecuanimidad. Si podía hacerlo perder su seguridad, quizá me diría cosas que jamás escucharía en condiciones normales. ¿Cómo se encuentra tu madre política? ¿Qué? Vociferó. Después, en un tono de voz más suave, pero todavía con incredulidad, continuó. ¿Cómo decías? Te pregunté cómo se encuentra tu madre política. ¿Cuál es su estado de salud? ¿Está bien? Mi pregunta había surtido el efecto deseado. Obviamente desarmado, Pedro replicó, goza de buena salud, señor. Ahora sonreía, cautelosamente. ¿Pero qué tiene que ver la salud de una anciana de Cafarnaúm con tu búsqueda de la verdad acerca de Jesús? ¿Acaso él no le salvó la vida en una ocasión? Nada quedaba de su ecuanimidad, solo había sorpresa. Tu búsqueda de la verdad ha sido muy concienzuda, amigo mío, replicó. Sí, el Señor le salvó la vida cuando estaba a punto de morir. ¿Cómo fue eso? Sucedió no mucho tiempo después de que mi hermano Andrés y yo abandonamos nuestras redes y embarcaciones para seguirlo. Todavía nos encontrábamos en nuestra aldea y Jesús predicaba en la sinagoga. La madre de mi esposa, unos días antes, se había visto afligida con la fiebre abrasadora, una enfermedad mortal muy común entre la gente que habita en los litorales. Ya habíamos intentado el remedio mágico que recomienda nuestro Talmud y repetido los 4 versos prescritos del Éxodo, un día tras otro, pero su estado empeoraba y teníamos pocas esperanzas. Compartimos nuestra tristeza con Jesús, quien no solo nos consoló, 73 Agmandino Operación, Jesucristo, sino que nos pidió que lo llevásemos a nuestra casa, y cuando entramos a la habitación en donde dormía la moribunda, se arrodilló al lado de su lecho y le tomó la mano, después se inclinó hacia ella y la ayudó a erguirse, hasta que estuvo sentada y abrió los ojos. Poco después, estaba de pie y la fiebre había desaparecido, así que se dirigió directamente a la cocina, después de besar a Jesús, y preparó la cena para todos nosotros. ¿Llamarías a eso un milagro?
Pedro ladeó la cabeza en una actitud de desafío. ¿Cómo lo llamarías tú? Obviamente, ya había tratado con gente como yo. No lo sé, repliqué. No he tenido tanta experiencia con milagros como me informan que has tenido tú. Ahora bien, permíteme llevarte a otros tiempos y a otro lugar. Casi desde el principio, las palabras y acciones de Jesús disgustaron a las autoridades, a Herodes, al sumo sacerdote, a los fariseos y saduceos, tanto que en muchas ocasiones, a fin de escapar de sus mofas y desafíos, se llevó consigo a todos los que estaban cerca de él, lejos de Judea y de Galilea, a lugares en donde estarían fuera de peligro. ¿Estoy en lo cierto? Así es. Todos esos hipócritas que están en el poder, sintiendo a diario el aguijón de las palabras del Señor, constantemente tramaban atrapar a Jesús en sus redes para destruirlo. Él los llamaba una generación de víboras, diciendo que, al ser malvados, jamás podrían decir o hacer nada bueno. Pero, ¿acaso su hostilidad constante a la larga no empezó a lograr su fin? ¿No es verdad que muchos de los que habían sido seguidores leales de Jesús comenzaron a alejarse, después de algún tiempo, porque temían a las autoridades? Pedro se frotó el dorso de su velluda mano contra los ojos. Hubo una vez, dijo apesadumbrado, en que Jesús nos preguntó a mí y a los otros 11 si también planeábamos abandonarlo. En Cesarea de Filipo. El cuerpo del apóstol se puso rígido. ¿Qué dices? Cesarea de Filipo. Repetí. ¿Y qué hay con ello? ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿Cómo estás enterado de Cesarea de Filipo? Preguntó, mirando ceñudamente a hurtadillas a José. Me dieron a entender que algo muy importante tuvo lugar cerca de Cesarea de Filipo, algo que ninguno de los apóstoles ha podido olvidar jamás, hasta este día. Especialmente este apóstol, suspiró Pedro. Dime, Pedro, ¿es cierto que la situación con las autoridades se estaba volviendo tan intolerable que Jesús se vio obligado a llevarlos lejos, hacia el norte, a una ciudad extraña y pagana, en donde el pueblo sentía muy poco aprecio por los judíos y en donde nadie sabía quiénes eran ustedes? Contuve el aliento al ver que hundía la cabeza. Después de todo, no estaba obligado conmigo, bien podía ponerse de pie, despedirse de nosotros y partir. Pero de lo que yo había leído, este rudo apóstol jamás había evitado una confrontación de cualquier clase después de la crucifixión, y casi podía apostar que no lo haría ahora, huyendo de mí. Y no lo hizo. Señaló hacia la franja púrpura de mi túnica, y dijo, te lo diré, Matías, pero estoy seguro de que no podrás comprender las consecuencias que hay detrás de toda esa historia. Ponme a prueba. Jesús hablaba ante una multitud en Magdole, en las playas de Galilea, cuando lo interrumpieron los fariseos y los saduceos, como lo habían hecho tantas veces, exigiéndole que les diera una señal directa del cielo, que atestiguara sus palabras y sus obras. Lo acusaron de muchas cosas, de predicar que vendría un reino muy 74 Agmandino operación, Jesucristo. Diferente del que nuestros profetas nos habían enseñado a esperar, de que se burlaba de nuestras costumbres y tradiciones, de que violaba la ley desvergonzadamente y de que hablaba con una autoridad que no le pertenecía. Una señal del cielo, exigían, danos una señal para así saber que no eres un falso profeta. ¿Qué hizo Jesús? Permaneció tranquilo y esperó hasta que se cansaron de escuchar sus propias voces. Entonces, respondió a sus atormentadores diciendo, cuando es de noche, ustedes dicen habrá buen tiempo, ya que el cielo está rojo. Y por la mañana dicen será un mal día, ya que el cielo está rojo y amenazador. Oh, ustedes, los hipócritas, pueden leer la faz del cielo, pero no pueden leer las señales de los tiempos. Esta generación perversa y adúltera quiere una señal, y no se le dará otra señal sino la señal del profeta Jonás. La señal de Jonás. Hace más de 600 años, Jonás advirtió al pueblo de Nínive de que debía arrepentirse pronto de sus pecados, ya que se enfrentaría al juicio. Sus palabras fueron ignoradas y poco tiempo después la ciudad fue destruida. ¿Qué sucedió después de que Jesús reprendió a los fariseos y a los saduceos? Los dejó parados en medio de la multitud, y nos llevó frente al muelle, en donde abordamos una pequeña embarcación, navegando hacia el norte, hasta Betsaida. En esa jornada, nos advirtió que deberíamos estar en guardia,
y no permitir jamás que las doctrinas de los fariseos y los saduceos se infiltraran en nuestras creencias. Cuando desembarcamos en Bethsaida, seguimos viajando por tierra mucho más al norte, todo un día, hasta llegar a las colinas que se encuentran cerca de Cesarea de Filipo. Allí, lejos de las multitudes y de sus atormentadores, Jesús pudo dedicarse a enseñarnos durante muchos días, rodeados de paz y tranquilidad. Y fue entonces cuando algo sucedió. Pedro asintió apesadumbrado. Abrí la boca cuando no debía hacerlo. Háblame de ello. Una mañana, estábamos sentados en la ladera, mirando el lento pasar de las nubes, más allá de la cima del monte Hermón, hacia el norte, cuando Jesús interrumpió nuestros pensamientos y preguntó quién creía la gente que era él. Andrés respondió diciendo que algunos creían que era Juan el Bautista, y Tomás dijo que otros pensaban que era Elías, o Jeremías, o alguno de los otros profetas. Entonces, Jesús dijo, ¿y qué hay de todos ustedes? ¿Quién creen ustedes que soy? Recuerdo las miradas de extrañeza que se cruzaron entre todos, pero nadie se atrevió a responder al maestro, así que, finalmente, me puse de pie y le dije, tú eres el Cristo. El Cristo, significando con eso el Mesías que llegaría a liberar a los judíos de sus enemigos y a restaurar la nación. El ungido. Sí. ¿Alguna vez habías escuchado a Jesús asegurar, en público o en privado, que él era el Mesías? No. En otras palabras, tú le dijiste a él algo que él mismo jamás había admitido ante ninguno de ustedes. Sí. ¿Y cómo tomó tu declaración? Pareció tanto sorprendido como complacido por mis palabras, diciéndome que ni la carne ni la sangre me lo habían revelado, sino su Padre que está en los cielos. Después, encargó a todos los apóstoles que no dijeran a hombre alguno lo que acababan de escuchar, y nos dijo que debía ir a Jerusalén y padecer muchos sufrimientos de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y escribas, que le darían muerte, pero que resucitaría al tercer día. Fue entonces cuando abrí la boca, lo cual me atrajo su cólera. Había escuchado, con el corazón agobiado, todas sus profecías de agonía, ignominia y muerte. ¿Cómo era posible que un destino tan terrible aguardara al Mesías? Por lo que exclamé, Dios no lo quiera, Señor. Ninguna de esas cosas te sucederá jamás. Jesús había dicho que debía ir a Jerusalén. 75 Agmandino Operación, Jesucristo. Y se disgustó cuando tú te rehusaste a aceptar sus palabras. Más que eso. Me puso las manos encima y me sacudió, gritando, aléjate de mí, Satanás. Eres un obstáculo y una ofensa para mí, pues tus pensamientos no son de Dios, sino del hombre. Como si supiera lo que le esperaba, y tu negación de su profecía solo hiciera que las cosas le resultaran más difíciles de soportar. Sí, pero no me di cuenta de ello en ese momento. Luego, como todos los demás se habían llenado de temor ante su raro despliegue de enojo, el maestro me abrazó como si quisiera disculparse, y dijo, si cualquier hombre quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Ya que todo aquel que salve su vida la perderá, y aquel que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Porque, ¿qué bien le hace a un hombre si gana todo el mundo y pierde su propia alma? Casualmente miré a José. El anciano observaba y esperaba con ansiedad obvia, que yo abandonara el papel de reportero para asumir el de un tribuno romano dedicado a descubrir la verdad para su investigación de Cristo. La espera de José había llegado a su fin. Pedro, sin lugar a dudas, tú fuiste el apóstol que siempre estuvo más cerca de Jesús, ¿no es así? Asintió. Pero, Jesús jamás te dijo, con palabras, que él era el Mesías, ni siquiera a ti, antes de que hablaras en Cesarea de Filipo, ¿no es verdad? Es verdad, admitió, recargándose en su silla, como si de pronto experimentara la necesidad de alejarse de mí, aumentando el espacio que nos separaba. Al retirarse, yo me incliné y coloqué mis codos sobre la cubierta de la mesa. Pedro, creo que puedo comprender por qué Jesús no quería que le dijeran a la gente que él era el Mesías. Su vida ya estaba en peligro, y un anuncio de esa naturaleza, de parte de cualquiera de ustedes, ciertamente hubiera apresurado su fin. Pero, ¿por qué no te dijo a ti, su mejor amigo y en el que más confiaba, quién era en verdad? ¿Por qué finalmente, te correspondió a ti decírselo?
No respondió. Lo intenté nuevamente. Y lo que es igualmente importante, ¿cómo supiste que era el Cristo, ya que él jamás te lo dijo? Obviamente, ninguno de los otros apóstoles pensaba que lo era, de lo contrario, lo hubiera dicho cuando él les preguntó. ¿Cómo lo supiste, Pedro? ¿O, acaso solo pronunciaste algunas palabras halagadoras que pensaste lo complacerían y le levantarían el ánimo? Simplemente lo sabía. ¿Cómo? Si lo hubieras oído hablar o si hubieras presenciado sus milagros, Matías, tú también habrías creído. Si hubieras sido testigo cuando curó al leproso y al servidor del centurión, quien sufría una parálisis, y a la mujer que durante 12 años padeció un flujo de sangre, y a la hija de Jairo, y al hombre con la mano seca y a tantos otros cuyos nombres llenarían tu libro, entonces, tú también habrías sabido que era el Mesías. Y los demás que lo acompañaban y que presenciaron los mismos hechos y obras junto contigo, ¿por qué no sabían lo que tú profesaste saber? Con el tiempo, sus ojos se abrieron a la verdad, dijo. Incluyendo a Judas. Sus hombros se hundieron, y no hubo respuesta, pero seguía resistiendo con firmeza, y no pude menos que admirar su paciencia. Cuidado, pensé, recuerda el motivo por el cual te encuentras aquí. Le dije, a todo lo largo de la historia del pueblo judío han tenido lugar muchos trucos de magia, poco comunes, que fueron clasificados por el pueblo como milagros. Dime, ¿cómo describirías tú un milagro? Pedro reflexionó sobre mi pregunta durante varios minutos antes de responder. Un verdadero milagro no es un truco de magia que cualquiera puede aprender. Es una demostración del poder ilimitado de Dios, y normalmente va en contra de las leyes de la naturaleza, tal y como nosotros las conocemos. Un milagro es una expresión de la voluntad y los propósitos de Dios y, cuando somos testigos de uno, nos ofrece una fe renovada de que siempre está con nosotros. 76 Agmandino Operación, Jesucristo. De acuerdo con esa definición, Jesús sí hizo milagros. Los milagros fueron forjados por Jesús, me corrigió Pedro, pero el poder para hacerlos procedía de Dios. ¿De tu Dios o del mío? Romanos o judíos, Matías, hay un solo Dios. Dime, Pedro, ¿fueron milagros los que hizo Moisés cuando transformó una vara en una serpiente por mandato del faraón y, después, cuando apartó las aguas del mar de las cañas para que su pueblo pudiera huir de los ejércitos egipcios que lo acosaban? Sí. Hizo Elías milagros cuando resucitó de entre los muertos al hijo de la viuda y cuando logró que las tropas de Ocosías fueran consumidas por el fuego. Sí. José me miraba airado, y estaba seguro de que el viejo zorro creía saber a dónde quería llegar con mis preguntas. Pedro, continué, cuando Eliseo le proporcionó agua al rey Josafat en el desierto de Idem y curó a un leproso e hizo que la cabeza de un hacha flotara sobre las aguas, ¿fueron todas esas cosas trucos de magia, o milagros? Milagros. Cuando Daniel fue encerrado en el foso de los leones por el rey Darío y al día siguiente salió ileso, había hecho un milagro. Sí. Deslicé mi dedo, lentamente, por encima de la cubierta de cristal de la mesa. ¿Hubo alguna vez, entre todos esos judíos grandes hacedores de milagros, quien pretendiera ser un Dios, o el Hijo de Dios, o el Mesías? Al fin, Pedro comprendió a dónde quería llevarlo. No, suspiró. Entonces, los milagros, por sí mismos, jamás fueron considerados por tu pueblo como señal de que quien los hiciera era algo más que un profeta. ¿Estoy en lo cierto? Sí. ¿Acaso se esperaba que el Mesías judío, aquel que vendría a liberar a su pueblo de los lazos de la esclavitud, a rescatarlo de manos de sus enemigos y a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, demostrara su autoridad haciendo milagros para el pueblo? No. Entonces, ¿cómo es que tú llamaste a Jesús el Cristo, el Mesías, basándote en los milagros que dices que hizo, cuando que no se esperaba que el Cristo tan ansiado hiciera ningún milagro? El imponente hombre abrió y cerró los puños con nerviosismo. Matías, casi susurró, hubiera creído que Jesús era el Cristo sin un solo milagro. Tan solo sus palabras lo colocaban muy por encima de cualquier profeta que jamás haya vivido. Ahora habíamos vuelto al punto de partida. Y no obstante, los más sabios de los sabios, los fariseos y los saduceos, siempre estaban desafiando a Jesús para que les mostrara una señal que atestiguara sus palabras. ¿Por qué era eso? A su estilo perverso,
trataban de desacreditar cada una de sus palabras y de sus acciones. Cuando se tiene poca fe, son necesarias las señales para sobrevivir de un día a otro. Como dijo Jesús, bendito sea aquel que no tiene que ver lo rojo del cielo nocturno para saber que mañana hará buen día. 77 Agmandino Operación, Jesucristo. Hablando de fe, entiendo que un día, cuando Jesús entró en Cafarnaúm, un centurión le suplicó que sanara a uno de sus servidores, enfermo de parálisis. ¿Recuerdas qué fue lo que sucedió? Pedro asintió. Como si fuera ayer. Jesús dijo, iré a sanarlo, pero entonces el centurión respondió, no soy digno de que entres a mi morada, pero di una sola palabra y mi servidor quedará sano. Cuando Jesús escuchó esto, dijo, en verdad os digo que no he encontrado una fe tan grande en Israel. Empleó Jesús la palabra fe. Lo hizo. Y el servidor quedó curado. Jesús le dijo al centurión, sigue tu camino, y sea como tú has creído. Y el servidor quedó curado en ese mismo momento. Hasta este día vive en Cafarnaúm, en caso de que quieras verificar mi historia. Hubo una vez, en el lago, en que tú y los demás apóstoles se atemorizaron por una tempestad que enviaba las olas sobre la embarcación. Algunos de ustedes fueron en busca de Jesús, que dormía, y le dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Qué les respondió Jesús? Pedro se sonrojó, ¿cómo es que estás enterado de tales cosas? ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando lo despertaron? Insistí. Se enojó con nosotros y preguntó, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Nuevamente volvió a emplear la palabra fe. Sí, y entonces se puso de pie en la embarcación que se balanceaba e increpó a los vientos y al mar y después de eso vino una calma que nos aterrorizó aún más que la tempestad, ya que nos preguntábamos qué clase de hombre era este, que hasta los vientos y el mar le obedecían. Pedro, como tú bien sabes, ese mar es famoso por sus turbonadas repentinas ocasionadas por los vientos del desierto que barren por encima de las montañas cercanas a sus playas, y descienden en medio de las aguas, empujando las olas en todas direcciones. No es verdad que esas tempestades del mar de Galilea por lo general desaparecen tan rápidamente como se inician. Pedro sonrió con tolerancia. Toda mi vida he sido pescador. Ninguna turbonada de verano, tal como la que acabas de describir, me hubiera causado alguna preocupación, puesto que he sobrevivido a cientos de ellas. Pero esa tormenta me había convencido de que esa noche todos dormiríamos en el fondo del mar, hasta que Jesús nos salvó. Hubo otra ocasión, que tú ya mencionaste, cuando una mujer que había padecido un flujo de sangre durante 12 años se acercó a Jesús y tocó la orla de su vestido. Entiendo que se volvió hacia ella y le dijo, hija, consuélate, tu fe te ha sanado. Volvió a emplear la palabra fe. Tus fuentes de información son muy buenas, Matías. Yo me encontraba a su lado cuando la mujer se acercó, y esas fueron las palabras exactas que pronunció. ¿Recuerdas a los dos hombres ciegos? Por supuesto. Se presentaron delante de Jesús, en Cafarnaúm, gritando, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Cuando le pidieron que los sanara, él les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Le respondieron que así lo creían, y él tocó sus ojos, diciendo, de acuerdo con su fe, así sea, y sus ojos se abrieron. Aquellos que creyeron, los que tenían fe en que él podía hacer milagros, sanaron de sus males, y quienes no creyeron no fueron curados. Es una conclusión razonable. Pedro objetó, eso no es razonable. Había más en sus obras de lo que tú les atribuyes. No comprendes, Pedro, trata de ser lógico. Seguramente, después de todos estos años, puedes separar la verdad de la exaltación de la histeria. Se me ha dicho que Jesús jamás hizo un milagro en su aldea natal de Nazaret. Por 78 Agmandino Operación, Jesucristo. ¿Qué? Porque la gente de ese lugar lo conocía como un carpintero y los carpinteros, por muy hábiles que sean, no pueden hacer milagros. La gente de su propia aldea no creía en sus poderes, así que no podía hacer milagros para ellos. ¿Recuerdas otro incidente, uno acerca de una higuera en Betania? Sus ojos se agrandaron, ¿cómo es posible que te hayas enterado de eso? Matías, ¿quién eres tú realmente? Háblame de la higuera.
Jesús tenía hambre y se dirigió a una higuera que había en la pradera. No tenía frutos, porque no era la temporada, así que la maldijo y se alejó. Después se volvió hacia todos los que estábamos con él y dijo, en verdad os digo, si tenéis fe y no dudáis, no solamente haréis esto que le fue hecho a la higuera, sino que también le diréis a esta montaña, apártate y arrójate al mar, y así se hará. Y todo lo que pidáis en la plegaria, creyendo, os será concedido. Lentamente, repetí sus últimas palabras, creyendo, todo os será concedido. Eso fue lo que dijo. En alguna ocasión, tú y alguno de los demás apóstoles hicieron el intento de curar a un joven lunático, y fracasaron. Sí, murmuró, y cuando no fuimos capaces de hacerlo, el padre del joven acudió a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, oh, generación perversa y sin fe, ¿cuánto tiempo estaré con vosotros? ¿Cuánto tiempo tendré que soportaros? Trad al joven. Jesús les llamó de poca fe. Para vergüenza nuestra. Y después, ¿qué hizo? Curó al joven. Más adelante, nos dirigimos a él y le preguntamos por qué ninguno de nosotros había sido capaz de sanar al enfermo, y respondió, por su incredulidad, ya que en verdad os digo que si tenéis fe, aun del tamaño de un grano de mostaza, le diréis a esta montaña, apártate, y se apartará, y nada será imposible para vosotros. Otra vez la fe. Tan poca como un grano de mostaza. Pedro, ahora que ya has tenido muchos años para reflexionar en todos esos acontecimientos que tuvieron lugar durante la última semana de su vida, dime, ¿en verdad la fe de Jesús era tan poderosa que creía poder hacer algo más que mover montañas aún después de entrar a Jerusalén, una semana antes de la Pascua? No comprendo tu pregunta. ¿Creía Jesús que solamente con los 12 apóstoles podía liberar al pueblo del dominio romano, a pesar de los soldados de Pilato y aún de las legiones poderosas de Vitelio, que se encontraban a solamente 2 días de camino, en Antioquía? Esperaba hacer el milagro de milagros contra todas las fuerzas que se habían conjurado en su contra. Pedro, igual que los demás, no había dado señales de perder el control de sí mismo ni de enojarse durante todo mi interrogatorio. Ahora respondió, Matías, creo que aún no has llegado a comprender la naturaleza de los milagros. El poder para hacerlos no proviene de la propia fe, sino de Dios. No obstante, debe existir la fe, a fin de que tu corazón y tu alma estén abiertos para que Dios pueda penetrar en ellos. Solamente así, cuando el reino de Dios esté dentro de ti, pueden moverse las montañas. Y derrocar gobiernos. Repliqué mordazmente. En ese momento, un servidor se acercó silenciosamente a nuestra mesa y colocó una ornada copa de plata delante de cada uno de nosotros. Después el joven las llenó de vino rojo, dejó la garrafa delante de José y C79 Agmandino Operación, Jesucristo. Alejó. La interrupción no podía haberse presentado en un mejor momento para mí. Aun cuando Pedro había sido de lo más tolerante, sabía que se me estaba acabando mi tiempo con él y necesitaba esa pausa para planear mis preguntas restantes, de manera que llevaran a Pedro a explicar su paradero después de que Jesús fue aprehendido. Inexplicablemente, ninguno de los 4 evangelios menciona su nombre, ni siquiera una vez durante las horas saturadas de dramatismo, entre los juicios de Jesús y la visita apresurada de Pedro a la tumba vacía, en compañía de Juan, aproximadamente 56 horas después. En dónde había estado y qué hacía mientras juzgaban y crucificaban a su maestro. Vacié mi copa y dije, Pedro, sé que esos días que rodearon la muerte y crucifixión de Jesús deben estar llenos de recuerdos dolorosos para ti, pero... Se inclinó sobre la mesa y me dio una palmada en el brazo. Ya no están empapados en dolor, Matías. Ahora sé lo que en esa época mi mucha ignorancia y ceguera me impedían comprender. Bien. Poco tiempo antes de que Jesús fuera aprehendido, te profetizó algo concerniente al canto de un gallo. Su rostro se nubló momentáneamente. Lo hizo. Después de terminada la cena de Pascua en la casa de María y Marcos, mi hermana y mi sobrino, los 12 salimos de allí cantando himnos. El joven Marcos nos acompañó hasta las puertas de la ciudad, antes de que yo lo enviara de regreso a su casa. Todos ustedes creían dirigirse de vuelta a su lecho, en Betania. Sí, pero mientras caminábamos, Jesús nos dijo ciertas cosas que nos hicieron retardar el paso.
Dijo que nos separaríamos de él esa misma noche, ya que estaba escrito que el pastor sería aniquilado y las ovejas del rebaño se dispersarían. Nos apretujamos a su alrededor en medio de la oscuridad, suplicándole que nos diera una explicación, pero todo lo que dijo fue que después de levantarse iría delante de nosotros a Galilea. Algunos pensaron que planeaba despertar antes que nosotros, a la mañana siguiente, y viajar al norte solo, hasta que más tarde nos reuniéramos con él, pero yo no podía aceptar sus palabras, así que nuevamente hablé, una vez más para mi eterno arrepentimiento. Los ojos de Pedro estaban húmedos, y su voz temblaba, el interrogatorio empezaba a cobrar su precio. ¿Qué dijiste? Le pregunté suavemente. En primer lugar, lo ceñí con mi brazo, como si quisiera protegerlo, después hice alarde de que aun cuando los demás se apartaran de él, yo jamás lo abandonaría. Acercó mi rostro al suyo, hasta que pude sentir las lágrimas que corrían por sus mejillas, y susurró a mi oído, en verdad te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Yo respondí, jamás. Aun cuando tenga que morir contigo, no te negaré. Él me besó en la mejilla y sonrió con tristeza. Les condujo a ti y a los demás a Getsemaní. Sí. Hay una pequeña vereda que cruza el huerto, asciende por el monte de los olivos y después baja por el otro lado hacia Betania. La habíamos recorrido con frecuencia, en vez de rodear el monte para seguir una ruta mucho más larga. He visto esa vereda, Pedro. ¿Te sorprendió que Jesús dijera que deseaba detenerse a orar en el huerto? Sí, sobre todo después de haber profetizado los terribles sucesos que tendrían lugar esa misma noche. Betania me parecía un lugar mucho más seguro que un huerto a oscuras, si es que estaba en peligro. También era muy tarde y hacía frío, y todos estábamos soñolientos debido a la cena y al vino. Aún así, siempre hacíamos su voluntad y, cuando nos pidió a Santiago, a Juan y a mí que permaneciéramos cerca de él, los demás se adelantaron por el huerto, senda arriba, en dirección a la gran cueva que tantas otras veces nos ofreció abrigo. Entonces, Jesús dijo, mi alma está llena de tristeza hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Por qué debían velar? Pedro se encogió de hombros. No dijo nada antes de alejarse para ir a arrodillarse, con los brazos apoyados sobre una gran roca plana. Las nubes ya no ocultaban la luna, de manera que podía verlo con toda claridad. Entonces lo oímos decir, 80 Agmandino operación, Jesucristo. Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Lo siguiente que recuerdo es que sacudía mi cabeza suavemente, al tiempo que decía, con que no habéis podido velar 1 hora conmigo. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Antes de que yo estuviera completamente despierto ya se había alejado, y muy pronto lo oí exclamar en voz alta, Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Pronto me volví a quedar dormido, al lado de Santiago y de Juan, que roncaban por el vino que habían bebido. La siguiente vez que Jesús me despertó, me dijo, mirad, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha sido traicionado, para ser entregado en manos de pecadores. Levantaos. Vamos. Mirad que está cerca el que me entrega. Pedro, lo interrumpí, durante los últimos 6 años debes haber revivido esa noche miles de veces en tu mente. Tanto despierto como en sueños. ¿Se te ha ocurrido alguna vez pensar que Jesús en realidad esperaba allí, en ese huerto, para que fueran a aprenderlo y que si hubiera sido necesario hubiera permanecido en el mismo lugar toda la noche, o hasta que lo capturaran? José de Arimatea se quedó boquiabierto, pero el rostro de Pedro se iluminó, como si se sintiera complacido al encontrar a alguien que compartiera lo que debió ser un punto de vista de las minorías. Matías, hace largo tiempo llegué a esa conclusión. Todo lo que puedo recordar que Jesús haya hecho durante esa última semana en la ciudad, parecía tener un único fin, desafiar a las autoridades para que lo aprehendieran. Derribó las mesas de los mercaderes en el templo, pero los guardias tuvieron miedo de capturarlo, puesto que ya circulaban, en Jerusalén, los rumores de que había resucitado, en Betania, a un hombre muerto. Después increpó a los sumos sacerdotes y a los ancianos, insultó a los respetados fariseos delante de las multitudes, provocó a los escribas y a los partidarios de Herodes y, sin embargo,
No se atrevieron a ponerle la mano encima mientras caminaba entre la multitud por temor a un levantamiento, que hubiera atraído sobre todos la espada de Roma. Para mí, sino para los demás, estaba muy claro que Jesús se había convertido en un hombre señalado para su ejecución, y la única pregunta que quedaba era cuándo y en dónde tendría lugar dicha ejecución. En verdad, Pedro, cometió suicidio, ¿no es así? No. No lo hizo. Ofreció su vida como un sacrificio para salvar a toda la humanidad, como un rescate para apresurar la venida del reino de los cielos. Esquivé ese comentario. Si me mezclaba en ese laberinto teológico, jamás lograría salir de él. Era un grupo muy numeroso el que llevó a cabo la aprehensión. Pedro sonrió con amargura, con todas sus antorchas y linternas, el huerto estaba más iluminado que a cualquier hora del día. Entre esa multitud había sumos sacerdotes, fariseos, saduceos, guardias del templo y hasta un contingente de soldados romanos procedentes de la guarnición de Antonia, en total, unos 200 o más, entre todos, incluyendo a Judas. ¿Sabes por qué traicionó Judas a su maestro? No, hasta la fecha sigue siendo un gran misterio para mí, Matías. Algo más me tiene perplejo en cuanto a la situación de Judas, Pedro. De acuerdo con los demás, Jesús lo alejó de la cena tan pronto como había comenzado, supuestamente para hacer algún encargo, o cuando menos eso fue lo que pensaron todos. Ahora bien, si fue directamente de la casa de tu hermana ante las autoridades, para informarles en dónde podían encontrar a Jesús, porque no fueron a buscarlo allí para aprehenderlo de inmediato. En vez de ello, transcurrieron casi 6 horas antes de que capturaran a Jesús. ¿Sabes cuál fue la causa de ese retraso? No, no lo sé, pero sí sé que el grupo que iba a efectuar la aprehensión se dirigió primero a la casa en donde habíamos celebrado la cena pascual, pero para entonces pasaron muchas horas y nosotros ya habíamos salido de allí. ¿Por qué arrestaron solamente a Jesús? 81 Agmandino Operación, Jesucristo. A Juan y a mí también nos capturaron, pero mientras nos conducían a los tres fuera del huerto, uno de los sacerdotes acercó su linterna a nuestros rostros y nos escupió, antes de decir a los guardias que Jesús era el único a quien Caifás quería. Nos desataron las manos y nos arrojaron al suelo, en donde todos nos dieron puntapiés, sobre todo los soldados, antes de llevarse a nuestro Señor. Cuando finalmente logramos ponernos de pie, volvimos al huerto, llamamos a Santiago y a los demás, pero el lugar se encontraba desierto. Estoy enterado de que ustedes dos no regresaron a Betania. Dime qué fue lo que hicieron. Empezamos a subir por el sendero, entonces recordé el alarde que hice a Jesús de que jamás lo abandonaría aun cuando los demás lo hicieran. Me detuve y dije a Juan que volvería al lado de Jesús, él dio la vuelta y me siguió. A pesar de que la mayor parte de las linternas y antorchas fueron extinguidas para no alarmar a la gente de la ciudad, que todavía se encontraba despierta, no era difícil seguir al grupo que lo había arrestado. Primero se dirigieron a la casa de Anás, que había sido sumo sacerdote durante muchos años y, además, era el padre político de Caifás. Cuando llegaron allí, la cohorte romana partió de regreso a Antonia, como si su trabajo hubiera terminado. Después de permanecer en la casa de Ana solo durante un periodo muy breve, los guardias del templo condujeron a Jesús aquí, a la parte alta de la ciudad, a la casa de Caifás. ¿Qué hicieron Juan y tú? Hacer. ¿Qué podíamos hacer? Teníamos el rostro y el cuerpo doloridos a causa de los golpes de los romanos, estábamos casi exhaustos por la falta de sueño y nuestros corazones estaban turbados por el dolor. Nuestro amado maestro, a quien queríamos más que a la vida misma, había sido arrastrado por las calles como el más despreciable de los criminales y no podíamos hacer nada para ayudarlo. Nos acurrucamos frente a un pequeño fuego que ardía en el patio de la casa del sumo sacerdote, esperando alguna noticia del interior. Pronto llegaron varios miembros del Gran Sanedrín, 1 o 2 a la vez. ¿Qué estaban haciendo con nuestro maestro? Poco después, uno de los servidores del sacerdote salió al patio, acusándome de haber sido visto en compañía de Jesús de Galilea. ¿Y acaso me puse de pie, admitiendo lleno de orgullo que era su amigo y seguidor? No. En vez de ello, negué que lo conocía y me acerqué más al pórtico, en espera de verlo. Antes de que transcurriera mucho tiempo, pasó una sirviente cerca,
gritando que yo era amigo de Jesús. Nuevamente negué conocerlo, pero sus palabras atrajeron la atención de algunos de los guardias que entregaron a Jesús en manos de Caifás. Se me acercaron y dijeron que, ciertamente, debía ser cómplice del prisionero, puesto que hablaba como Galileo. Los maldije afirmando que ni siquiera lo conocía. Aun cuando sabía lo que estaba a punto de escuchar, quise oírlo de labios de Pedro. Pero tenía que esperar. El hombretón había ocultado la cabeza entre sus manos y los desgarradores sollozos que escapaban de su ancho pecho casi eran más de lo que yo podía soportar. José de Arimatea volvió la cabeza. Finalmente, Pedro separó sus gruesos dedos, me miró entre ellos y preguntó con un tono de voz dolorido, ¿quieres saber lo que sucedió después, Matías? Te lo diré. Después de haber negado a mi Señor por tercera vez, tal y como él dijo que lo haría, te juro que escuché el canto de un gallo, justamente antes de sentir que me derrumbaba, cayendo hasta el suelo y hacia la bendita evasión de un profundo sueño. Un choque. La huida máxima de la mente para escapar al dolor físico o al golpe devastador de un acontecimiento inesperado y abrumador, que se presenta como algo sorpresivo para la psiquis y que, por lo general, se caracteriza por una disminución de la presión sanguínea, un pulso débil y acelerado y, con frecuencia, acompañado por la inconsciencia. ¿Qué es lo siguiente que recuerdas? Le pregunté suavemente. Recuerdo haber escuchado el terrible sonido de mujeres que sollozaban y se lamentaban, como aquel que no es posible evitar durante los días de duelo que siguen a un entierro. Abrí los ojos y vi a Juan inclinado sobre mí, y me sentí aliviado por su presencia, pero cuando traté de preguntarle por qué lloraban las mujeres, ni siquiera pude mover las mandíbulas. Reconocí la habitación en donde yacía como la de mi sobrino, Marcos, y así supe que me encontraba en la casa de mi hermana y, luego, debo haber vuelto a quedarme dormido. ¿Cómo te las arreglaste para llegar hasta allí desde el patio del sumo sacerdote, después de caer? Pedro sonrió avergonzado. Posteriormente, Juan me dijo que no había podido levantarme del suelo y mucho menos cargarme, así que corrió hasta aquí, con José, en busca de ayuda, y gracias a los brazos fuertes de Schem se las arreglaron para colocarme en su carruaje y llevarme a casa de María, el sitio en donde celebramos nuestra cena en compañía 82 Agmandino Operación, Jesucristo. Del Señor, no hacía muchas horas. ¿Qué otra cosa recuerdas? Un sueño. Mientras dormía, pude contemplarme pescando, desde mi vieja embarcación, y a Jesús que llegaba hasta mí caminando sobre las aguas. Cuando vi que era el Señor, salté al mar para ir a su encuentro y sentí que me hundía bajo las olas antes de que él me tomara de las manos y me sostuviera. Entonces desperté, empapado en sudor, llamándolo a gritos por su nombre. Juan me enjugó la frente y me consoló hasta que volví a conciliar el sueño. En ese momento, aún no sabías que Jesús había sido juzgado, crucificado y sepultado. No supe nada de lo que pasó hasta esa primera mañana después del sábado, cuando desperté y le dije a Juan que tenía hambre. De inmediato mi hermana me llevó un tazón de sopa caliente. No fue sino hasta que el tazón quedó vacío cuando Juan me dijo que nuestro Señor estaba muerto, crucificado a manos de Pilato y del sumo sacerdote. Juntos derramamos muchas lágrimas y volví a desplomarme sobre el lecho, y oré para que se nos concediera la fuerza que todos necesitaríamos para sobrevivir sin nuestro amado Maestro. Hubiera recibido la muerte con beneplácito en esos momentos, ya que no tenía ningún deseo de hacer frente a la vida sin Jesús a mi lado. Ahora me encontraba, nuevamente, de vuelta a esa mañana siguiente al sábado judío, ese día fatídico del descubrimiento, el domingo de Pascua. ¿Qué sucedió después, Pedro? Alzó uno de sus poderosos puños, y dijo, de pronto escuché fuertes gritos en la habitación y sentí un cuerpo que caía sobre mí. Al abrir los ojos, vi el rostro atemorizado de María Magdalena muy cerca del mío, y me clavaba las uñas en los hombros gritando, se han llevado al Señor, lo han sacado de la tumba y no sabemos en dónde lo han depositado. Repetía esas mismas palabras una y otra vez, sin dejar de sacudirme, hasta que Juan la apartó de mí y llegó mi hermana para llevársela. Mis pensamientos aún estaban nublados por el sueño y la fiebre, pero sospeché que la pobre mujer había vuelto a perder la razón. En una ocasión había estado poseída por 7 demonios, antes de que el Señor le impusiera las manos, y pensé que los acontecimientos de los días pasados la habían hecho recaer en su antiguo mal.
¿Y qué fue lo que hiciste? De alguna manera, reuní las fuerzas necesarias para arrastrarme fuera del lecho, me puse la túnica y las sandalias y le pregunté a Juan si sabía en dónde habían sepultado a Jesús. Él asintió. Le indiqué que deberíamos ir a la tumba para ver con nuestros propios ojos si lo que decía María Magdalena era verdad. Ambos salimos apresurados, pero como Juan era más joven, llegó a la tumba mucho antes que yo. Cuando, finalmente, penetré en el jardín, no muy lejos de la colina del Gólgota en donde Juan me dijo que habían crucificado a Jesús, él ya se encontraba parado a un lado de la entrada de la tumba, esperándome. Apoyada contra el sepulcro estaba una gran piedra redonda que había sido rodada lejos de la entrada. La voz de Juan parecía la de un niño pequeño cuando me dijo, la tumba está vacía, inmediatamente penetré en su interior. ¿Viste a algunos soldados en las cercanías, a los guardias del templo, o a alguien más? A nadie. Una vez en el interior de la tumba, casi podía erguirme, y allí, en un hueco cavado en la roca, pude ver la sábana con que fue cubierto el cuerpo, y pude percibir la fragancia intensa de las especias. La sábana era el acostumbrado trozo de lino, largo y estrecho, empleado para dar sepultura, que se enrolla varias veces alrededor del cuerpo, insertando especias y hierbas entre los pliegues, a fin de impedir la corrupción del cuerpo. Esa sábana aún parecía envolver algo, pero cuando me atreví a colocar mi mano sobre la tela, ésta se vino abajo y algunas de las especias cayeron de sus pliegues hasta el suelo de la cueva. En el mismo hueco, y muy cerca de la sábana, estaba el lienzo que siempre se coloca sobre la cabeza del difunto. Cuando salí de la tumba, Juan entró y pronto salió gritando, ahora creo, y ambos nos arrodillamos para decir una plegaria de acción de gracias a Dios por haber resucitado a nuestro Señor de su tumba. Ambos creyeron que había resucitado de entre los muertos. Lo sabíamos. Le dije a Juan que se apresurara a ir a Betania, al hogar de Marta y María, pues estaba seguro de que los demás se ocultaban allí, y se llenarían de gozo al escuchar las nuevas de que nuestro 83 agmandino operación, Jesucristo. Amadísimo Señor había cumplido su profecía. También dije a Juan que advirtiera a los demás que no debían decir nada de ello a ningún hombre, por temor a que las autoridades fueran a pensar que nosotros habíamos retirado el cuerpo y nos causaran más problemas. Entonces, regresé a la casa de mi hermana. Pedro, cuando entraste por primera vez a la tumba, ¿pudiste ver una gran cantidad de especias y hierbas sobre el piso? No, solamente su aroma llenaba el lugar. Me volví a José, quien me miraba con severidad, como si mi última pregunta lo hubiese ofendido. Nicodemo y tú prepararon el cadáver para darle sepultura. Emplearon la cantidad prescrita de mirra y aloe. Por supuesto que sí, Matías, respondió el anciano con voz irritada. Y aún más de la cantidad prescrita, todo ello colocado con sumo cuidado entre los pliegues de la larga sábana, a medida que envolvíamos el cuerpo. No estaban deprisa debido a que se aproximaba el sábado, que se iniciaría a la hora de la puesta del sol. Teníamos prisa, pero disponíamos del tiempo suficiente para preparar el cuerpo de acuerdo con la ley. ¿Por qué lo preguntas? Me preguntaba por qué, si alguien robó el cuerpo de Jesús, se tomó la molestia de desenrollar los metros de tela de su cuerpo, retiró cuidadosamente todas las especias que se encontraban entre cada capa para evitar que cayeran al suelo, retiró el lienzo de su rostro y se llevó el cuerpo desnudo de la tumba. Después, una vez hecho todo eso, porque volvería a enrollar cuidadosamente la sábana, dejándola de nuevo en la gaveta después de introducir todas las especias entre sus pliegues, colocó el lienzo en el sitio en donde había descansado su cabeza y se fue sin volver a poner otra vez la piedra frente a la entrada para ocultar su crimen. ¿Por qué no simplemente retiró la piedra, se llevó el cuerpo con la sábana, las especias y todo, volvió a rodar la piedra para ocultar el robo y desapareció? Parece mucho más lógico, ¿no es así? Tal y como has descrito la escena en la tumba, es exactamente como alguien la dejaría para engañar al público a fin de que creyese que Jesús había resucitado de entre los muertos. Pedro volvió a caer sentado en la silla como si yo lo hubiera golpeado. Se me quedó mirando con los ojos vidriosos y parecía más traicionado y decepcionado que enojado. No te he dicho sino la verdad y tú me respondes con rumores que aún no han podido desaparecer, porque están alimentados constantemente por las víboras de esta ciudad.
Podrás ser un historiador de gran talento e integridad, Matías, pero permanece ciego ante la verdad en cuanto a Jesús. Trató de ponerse de pie, pero coloqué mi mano vacilante sobre su hombro y siguió sentado. Con su voz potente resonando contra las paredes del peristilo y sus ojos oscuros centelleando al ritmo de sus palabras, era difícil imaginar a ese hombre negando a su maestro 3 veces en una noche. Perdóname, Pedro, solo trato de comprender algo sumamente complejo, y ahora me encuentro más confundido que nunca. He escuchado de muchos, incluyéndote a ti mismo, que Jesús ofreció su vida como sacrificio por toda la humanidad, como un rescate para apresurar la venida del reino de los cielos. Debo concluir que Jesús, a través de su propia muerte, esperaba consumar lo que sus enseñanzas no lograron. No había una mejor forma para alcanzar su propósito, que no dejara ninguna duda en la mente de nadie en cuanto a quién era y lo que pretendía hacer por su pueblo. ¿Cómo? Durante el curso de mis investigaciones, no he encontrado un solo informe de algún milagro realizado por Jesús durante su última semana en esta ciudad. Con las grandes multitudes reunidas en Jerusalén y en el templo para la semana de Pascua, en vez de atacar a los mercaderes, a los sumos sacerdotes, a los fariseos y a las demás autoridades, ¿no hubiera sido mucho más prudente para Jesús hacer un solo milagro para las multitudes, un milagro tan majestuoso y lleno de inspiración que todos los hombres, aun los sumos sacerdotes, hubieran reconocido que verdaderamente era su Mesías, y aun el Hijo de Dios? Pedro se puso de pie de un salto y se inclinó hacia mí hasta que su rostro, cubierto de sudor, estuvo a unos cuantos centímetros del mío. Lo hizo. 84 Agmandino Operación, Jesucristo. ¿Hizo qué cosa? Hizo un milagro así tal y como el que acabas de describir. ¿Cómo? ¿Qué milagro? Jesús se dejó juzgar, atormentar y flagelar, dejó que lo crucificaran y sepultaran como hombre. Al tercer día salió de su sepulcro como el Hijo de Dios, y las condiciones especiales de su tumba fueron las que él dejó, no para engañar a la gente, sino como una señal de que en verdad resucitó de entre los muertos por voluntad de su Padre. Mucho tiempo después de que Pedro partió, José y yo seguimos sentados a la mesa, sorbiendo vino casi en silencio. El aura y el carisma de Pedro todavía flotaban a nuestro alrededor. Finalmente, el anciano dijo: Matías, a pesar del desengaño que quizá experimentas, creo que has hecho grandes progresos. Como no respondí, continuó: ya has hablado con Santiago, el hermano de Jesús, con Mateo, con Santiago, el hijo del trueno, y ahora con Pedro. Dime, ¿aún crees que esos hombres a quienes has conocido son la clase de hombres que arriesgarían sus vidas todos los días en esta ciudad predicando la resurrección de Jesús a sabiendas de que es una mentira? Y eso para buscar ganancias y poder personales. Sintiéndome frustrado ante la posibilidad de verme obligado a tachar otros 2 nombres de mi lista menguante de sospechosos, repliqué con impaciencia: José, la historia de este mundo está llena de hombres y mujeres que han vivido una vida de mentiras a fin de llenar sus bolsillos, para obtener el poder o para conservarlo una vez que lo tienen. ¿Y qué hay de ti, Matías? ¿Podrías vivir tú una vida basada en mentiras? Tal vez, me escuché decir, en ciertas circunstancias. José se rascó la nariz y me estudió de cerca. Dices que podrías vivir una vida basada en mentiras y admitiré que eso es posible para cualquiera de nosotros. Pero, ¿entregarías tu vida por una mentira? No, por supuesto que no, respondí bruscamente. Ni siquiera un tonto haría eso. Jaque. Tan pronto como esas palabras salieron de mi boca, supe que había sido atrapado. Esperé impotente a que José de Arimatea acabara de encerrarme en sus lazos. Matías, ¿consideras que alguno de los hombres que has conocido hasta ahora sea un tonto? No, admití. Y en tus extensas investigaciones, llegaste a enterarte del destino final de Santiago, el hermano de Jesús. Jaque mate. Sí, respondí de mala gana. Será lapidado por órdenes del sumo sacerdote Anás en el año 62 d. y Mateo. La tradición dice que morirá como un mártir en Etiopía. Y Santiago, el hijo del trueno, será decapitado por Herodes Agripa, en el año 44 d. y Pedro. ¿Qué destino le aguarda a nuestro amigo Pedro? Pedro será crucificado en Roma en el año 68 d. con la cabeza hacia abajo,
en una cruz de madera. Él pedirá ser crucificado así, puesto que no se cree digno de morir en la misma posición que el Señor. Sí, dijo el anciano al tiempo que se ponía de pie. Yo diría que has hecho grandes progresos, si se considera que apenas es tu tercer día. Ahora, si no se altera mucho tu programa, ¿te gustaría, después de comer, acompañarme a entregar mi diezmo anual para el templo al sumo sacerdote Caifás, en su casa? Estoy seguro 85 Agmandino Operación, Jesucristo. De que podrás añadir 1 o 2 hechos a tu colección. Puedo preguntarle todo lo que quiera, sin causarte problemas. Sí, siempre y cuando acceda a recibirte en privado. Aun porque ha hecho que no siga un encapuchado. El anciano se rió entre dientes. Puedes ahorrarte el aliento en cuanto a eso. Me he enterado de que ha sido Pilato o quien nos ha mandado espiar, y no Caifás. Y, más adelante, llegaremos a Pilato, ¿no es así? Si él no llega primero a nosotros. 86.